Episodio 1. El coche en llamas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tiempo del Delito. Hoy vamos a comenzar una miniserie de 4 episodios sobre uno de los crímenes más mediáticos, perturbadores y complejos de la historia reciente en España. El crimen de la Guardia Urbana. Una historia de amor, celos, traición y muerte dentro de un cuerpo policial. Un caso tan real como trágico. Mayo de 2017. Un ciclista que recorría una carretera secundaria cerca del pantano de Foix, en la provincia de Barcelona, se encuentra con una escena que nunca olvidará. Un coche totalmente calcinado en un área aislada. El vehículo aún humeaba. Llamó inmediatamente a emergencias. Bomberos, Policía Científica y Guardia Civil se desplazaron rápidamente al lugar. Lo que parecía un simple incendio de un vehículo robado, pronto se convirtió en algo mucho más grave. En el maletero se hallaron restos humanos. El cuerpo estaba completamente carbonizado. La escena era aterradora. No había documentación. No había pistas claras. Solo el chasis del coche y los restos de lo que alguna vez fue una persona. Pero había un detalle clave. Un fragmento metálico que resistió al fuego. Una prótesis de titanio en la espalda del cadáver. Eso fue lo que permitió identificarlo. La víctima era Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Pedro tenía 38 años, era padre, y mantenía una relación sentimental con una compañera de trabajo, Rosa Peral, una agente con quien compartía no solo una relación afectiva, sino también un entorno profesional marcado por tensiones, rumores y conflictos no resueltos. Al principio, la policía barajó varias hipótesis: accidente, suicidio. Pero el estado del cuerpo, la ubicación del coche y la forma en que fue quemado llevaron rápidamente a descartar cualquier causa natural. Esto era un asesinato, y todo indicaba que el crimen no se cometió en ese lugar. El cuerpo había sido trasladado. La escena estaba manipulada. El autor o los autores intentaron borrar las huellas con fuego, pero no contaban con los rastros digitales. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de Pedro. ¿Con quién estuvo? ¿Dónde durmió? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Las pistas los llevaron hasta la última persona que lo vio con vida, su pareja, Rosa Peral. Rosa declaró que Pedro se había marchado esa noche. ¿Qué discutieron? Que no sabía dónde estaba, que también estaba preocupada. Pero algo no encajaba. Los investigadores no tardarían en descubrir que Rosa tenía una relación anterior con otro agente de la Guardia Urbana, Albert López, y que ese vínculo, lejos de estar roto, seguía muy vivo. En el próximo episodio, descubriremos cómo este triángulo amoroso dentro del cuerpo policial se convierte en el eje central de un crimen brutal. Celos, engaños y una investigación que cambiaría para siempre sus vidas. Esto fue Tiempo del Delito. No olvides seguirnos para no perderte la segunda parte. Episodio 2. El Triángulo Mortal. En el episodio anterior conocimos el terrible hallazgo, el cuerpo calcinado del agente Pedro Rodríguez en el maletero de su coche, abandonado en el pantano de Foix. Hoy, vamos a descubrir qué había detrás de ese crimen. Una red de relaciones que terminó en tragedia. Rosa Peral mantenía una relación con Pedro, pero también tenía un pasado con Albert López, otro agente de la Guardia Urbana. Lo que parecía ser un triángulo amoroso común se convirtió en una bomba a punto de estallar. Rosa y Albert habían sido pareja durante años, pero su relación fue conflictiva, con idas y vueltas, episodios de celos y un vínculo tóxico. Cuando Rosa comenzó a salir con Pedro, la tensión no desapareció, simplemente se transformó en algo más peligroso.
Mensajes de móvil, llamadas y declaraciones posteriores revelaron que Rosa y Albert seguían en contacto constante, incluso cuando ella ya convivía con Pedro. Hablaban, se veían a escondidas y planificaban cosas. ¿Qué tipo de cosas? Eso es lo que la policía intentó descubrir. La noche del 1 de mayo de 2017 fue la última vez que se vio con vida a Pedro Rodríguez. Rosa declaró que habían discutido, que él se marchó de casa, pero su móvil no volvió a dar señal. Pedro desapareció sin dejar rastro, hasta que apareció calcinado. Albert, por su parte, fue interrogado por los investigadores. Dijo no saber nada. Dijo que hacía días que no hablaba con Rosa, pero los datos de geolocalización de sus móviles contarían otra historia. Aquella noche, ambos móviles, el de Rosa y el de Albert, estuvieron juntos, incluso después de la supuesta desaparición de Pedro. Y no solo eso, una cámara de seguridad captó un coche saliendo de casa de Rosa en la madrugada. En su interior, una figura al volante. ¿Pedro? ¿Albert? Nunca lo sabremos con certeza. Los investigadores empezaron a unir las piezas. El coche de Pedro fue llevado hasta el pantano de Foix y quemado. Y tanto Rosa como Albert mintieron en sus declaraciones. La tensión crecía. El caso se convertía en noticia nacional. Y aún no había detenidos. Pero eso cambiaría muy pronto. En el próximo episodio veremos cómo las pruebas se acumulan, cómo la policía actúa y cómo comienza uno de los juicios más seguidos por la prensa en años. Esto es Tiempo del Delito. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Episodio 3. La caída. Las piezas comenzaban a encajar. La policía tenía dos nombres en la mira: Rosa Peral y Albert López. Las contradicciones en sus versiones, el cruce de llamadas, los datos de geolocalización y, sobre todo, la conexión emocional entre ambos. El 5 de mayo, apenas 4 días después del hallazgo del cuerpo, los mozos de escuadra realizaron una reconstrucción de los hechos con Rosa Peral. Querían saber cómo había sido la noche de la desaparición desde su perspectiva. Pero en lugar de aclarar dudas, la reconstrucción generó más interrogantes. Rosa entraba en contradicción. Decía no recordar cosas básicas y evitaba detalles importantes. Mientras tanto, el análisis del vehículo quemado seguía dando resultados. En el maletero, los expertos hallaron restos de fibras y señales que indicaban que el cuerpo fue introducido allí después de muerto. No había sangre en los asientos, lo que apuntaba a que el crimen no se cometió en el coche, sino en otro lugar. Todo apuntaba a la casa de Rosa. Y lo que terminó de convencer a los investigadores fue el comportamiento de ambos sospechosos tras la desaparición de Pedro. Albert y Rosa siguieron comunicándose con normalidad. Incluso coqueteaban. En chats posteriores, se mandaban mensajes con bromas de mal gusto y referencias veladas al crimen. Esto fue determinante. El 12 de mayo de 2017, los mozos detuvieron a Rosa Peral y Albert López, acusados del asesinato de Pedro Rodríguez. La prensa estalló. Era el primer gran caso criminal que involucraba a miembros de la policía en activo, y además con un trasfondo sentimental y escandaloso. Durante los meses siguientes, la investigación avanzó lentamente, pero de forma firme. Se analizaron dispositivos móviles, se reconstruyeron conversaciones, se interrogó a testigos. Entre ellos, una figura clave: Rubén, exmarido de Rosa y padre de sus hijas. Rubén declaró que Rosa lo había llamado la noche del crimen para pedirle que cuidara a las niñas. Dijo que la notó nerviosa, que algo extraño ocurría. Esa llamada reforzó la hipótesis de que el crimen se había planeado con antelación.
Los informes forenses también aportaron claves. Pedro fue golpeado con un objeto contundente y murió antes de ser trasladado al coche. Se sospecha que pudo haber sido drogado o sorprendido mientras dormía. El caso llegó a juicio 2 años después, en febrero de 2020. Las cámaras captaron cada instante. Rosa y Albert, sentados, fríos, distantes, cada uno culpando al otro. Las declaraciones, las pruebas y los testimonios ocuparon semanas. La opinión pública estaba dividida. En el siguiente episodio, analizaremos el juicio, las condenas y cómo este crimen marcó un antes y un después en la historia judicial de España. Esto es Tiempo del Delito. Gracias por acompañarnos. Episodio 4. El juicio y la sentencia, febrero de 2020. Comienza el juicio del crimen de la Guardia Urbana. Un tribunal popular tendría la difícil tarea de decidir la verdad entre 2 acusados que se culpaban mutuamente: Rosa Peral y Albert López. El juicio se celebró en la Audiencia de Barcelona y tuvo una enorme cobertura mediática. Cientos de periodistas acreditados, debates en televisión y miles de personas siguiendo el caso día a día. Durante las sesiones se expusieron las pruebas clave: los mensajes entre Rosa y Albert, la reconstrucción de los hechos, las imágenes de cámaras de seguridad, los informes forenses y, sobre todo, los testimonios de testigos como Rubén, los familiares de Pedro y compañeros de la Guardia Urbana. Albert declaró que Rosa lo había manipulado, que ella ideó el crimen, que él solo la ayudó por miedo y por amor. Rosa, en cambio, afirmó que fue Albert quien mató a Pedro por celos, que ella fue una víctima más. El Tribunal Popular escuchó todo, valoró cada detalle, y finalmente, el 13 de marzo de 2020, se emitió el veredicto. Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinato. Albert López, a 20 años. Ambos fueron considerados culpables de haber planificado y ejecutado el crimen juntos. El fallo fue contundente. No hubo lugar a dudas para los miembros del jurado. El crimen fue premeditado, cruel y con alevosía, y ambos participaron activamente. Años después, Rosa concedería entrevistas desde prisión, manteniendo su inocencia y acusando a Albert. El caso sigue generando interés. Documentales, libros, series, incluso una producción en Netflix ha llevado la historia a nivel internacional. Pero detrás de todo eso, hay una familia destrozada, un hombre asesinado, hijas que crecieron sin su padre, y una sociedad que sigue tratando de entender cómo 2 agentes de la ley pudieron cruzar esa línea. Esto fue Tiempo del Delito. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre el crimen de la Guardia Urbana. No olvides seguirnos y compartir si te ha interesado esta historia.